Una semana más al reporte semanal que hacemos para ponerte al día del escenario de los mercados. ¿Qué voy a compartir esta semana? Voy a compartir el primer dato. Vamos a hablar precisamente de cómo las cifras nominales en la economía real están chocando de lleno con las cifras financieras. O dicho de otro modo, para que se entienda sin palabras, mostraremos un gráfico que mostrará el PIB de Estados Unidos frente a la evolución del S&P 500 americano. Veremos cómo el PIB se va cayendo mientras que el S&P sigue subiendo sobre los gráficos. Esto indica una divergencia brutal entre, como he dicho muchas veces, la economía real y la economía financiera, que no siempre quiere decir que se vaya a resolver. Es decir, que hemos visto cómo lo que hacen es inflarlo constantemente, de modo que ahora lo que queda, lo que van a pretender hacer va a ser inflar por el lado de abajo, por el lado del GDP, es decir, por el lado de la economía real. Eso va a empalmar con una noticia bastante interesante que os he traído también, de planes más concretos que van en la línea de algo que hemos empezado a comentar ya hace semanas atrás, que es cómo la Fed creará dinero digital que será inyectado a los estadounidenses. Fijaos, ese plan ya está ahí. Hay concordancia, hay expertos que han sido miembros de la Fed que están hablando ya exactamente de cómo funcionaría. Así que hoy hablaremos de eso. Voy a traer un gráfico también donde vamos a ver el oro, que por cierto hace pocos minutos ha roto máximos de nuevo. El oro frente al índice dólar, el índice dólar de XY. Vamos a ver también datos de esta semana para tener la agenda cerca. Vamos a comentar pues comentarios que ha hecho un senador en la CNBC diciendo que las medidas fiscales de estímulo en Estados Unidos puede que tarden en llegar quizá una semana o dos por los debates que hay internos a nivel de aprobación del presupuesto fiscal. ¿Y qué más? Bueno, y sí, la última. Europa. Macron apuesta por reactivar la industria farmacéutica en Europa. Vamos a ver exactamente cómo Macron, esto yo lo comenté hace tiempo, se quedó ahí y ahora vemos que sale realmente. Que durante la pandemia una de las cosas que se reflexionó bastante fue la necesidad de tener una industria nacional más desarrollada para no depender de suministros extranjeros, ¿vale? El tema de mascarillas, tema de medicamentos, etcétera, etcétera. Lo comenté en los reportes y ahora Macron efectivamente ha dicho que hace falta reactivar la industria en Estados Unidos, la industria farmacéutica, la industria médica, etcétera, para no depender de esto. ¿Por qué lo resalto? Porque esto va a ir en la línea del Green Deal. Vemos que las instituciones europeas van a tratar de motivar, financiar, estimular la energía verde, la energía renovable, y al mismo tiempo esto también nos puede dejar la puerta abierta a subsidios en la industria farmacológica. Así que vemos que ahí hay dos vías que se empiezan a bifurcar, a abrir, donde podemos ver que por ambas vías tenemos la puerta abierta a nuevas cosas, es decir, a que se pueda ver sectores de acciones, sectores financieros, el sector, por ejemplo, farmacológico, el sector de energías renovables, que van a subir si reciben apoyo y financiación pública, que es lo que apunta. Pero bueno, todo esto vamos a entrar en detalle con ello. Por supuesto, luego veremos también gráficos. Os he traído el DAX, os he traído el S&P 500, os he traído el IBEX 35, el Nasdaq, he traído metales, plata, cobre, gas, oro, he traído el petróleo, he traído también el Bitcoin. Se ha traído gráficos de todo para que peguemos un repaso a los mercados. Así que hoy vais a estar bien servidos. Y por cierto, la sesión semanal acumula ya casi 500 personas suscritas a esta sesión. Así que muchas gracias a todos por confiar en esto. Voy a hacer la introducción que hago siempre de la entidad Swissquote. Y con eso pasamos ya al contenido de la semana, o sea, comentar ya información más concreta. A ver, corrección real versus la corrección financiera inexistente. Luego veremos el gráfico más de cerca. Y es un comentario escrito por Zero Hedge. Dice, nunca antes la escala del estímulo fiscal y monetario había igualado a la producción nominal de la nación en un solo trimestre. Es decir, dicho de otro modo, se está creando más dinero, se está regalando la misma cantidad de dinero que el que produce el país. ¿Me seguís? Lo comido por lo servido. Si el país produce 100, se está creando 100 regalados en estímulo para el resto de los americanos para crear un estímulo fiscal, en este caso, que permita que no exista una depresión en el terreno económico. La combinación de los pagos de estímulo federal a las personas más la expansión del balance de la Reserva Federal, es decir, nos está diciendo, vamos a combinar los pagos de estímulo a la gente, es decir, las nóminas que ha cubierto, por ejemplo, en algunos sectores de hostelería para estados como el de Nueva York, Donald Trump, la administración, este tipo de estímulos, además de la cantidad de dinero que ha metido el mercado, la Reserva Federal, en el mercado para evitar una corrección. Decía, ascendió a un aumento de aproximadamente 5 billones de estímulo fiscal y monetario agregado durante los 3 meses
que terminó en junio. Según los datos preliminares, la capitalización de mercado de las empresas nacionales aumentó en 7 billones en el segundo trimestre, mientras que el PIB nominal medio trimestral disminuyó aproximadamente en 500.000 millones. Entonces, claro, nos está mostrando que, por un lado, se está fabricando y regalando la misma cantidad de dinero en estímulo que la que se está perdiendo en producción del país, ¿vale? O se trata de tapar ese agujero. Fijaos que esa es la realidad de todo esto, la moraleja, ¿vale? En otras palabras, el mercado de valores de 2020 es el más caro o sobrevalorado de nuestra vida. La valoración actual de mercado, récord, indica una relación riesgo-recompensa extremadamente pobre, incluso porque lo que siguió a la burbuja tecnológica del año 2000. Nos está diciendo que efectivamente los estímulos que están dando, en contraste con la caída del PIB, nos dejan en una especie de burbuja, en una especie de limbo en el que no sabemos cuál va a ser la consecuencia de esto. ¿Qué pasa después? Dice, las condiciones recesivas de la pandemia no han terminado y la posibilidad de reducir o interrumpir el estímulo federal empeorará. ¿Por qué? Porque, como veremos después, la CNBC comentaba a través de un congresista que existe un debate sobre si se va a aprobar o no el estímulo fiscal porque hay disidencia dentro del propio Partido Republicano para que el Congreso lo apruebe. Imagino que lo aprobarán porque no queda otra, o sea, porque hay que aprobarlo porque si no es eso el caos, ¿no? Los inversores deben darse cuenta que el impulso de gasto de estímulo federal funciona como un flujo de nuevos créditos, es decir, reducir o disminuir el flujo de los pagos de estímulo a las personas provocará una fuerte caída en los gastos, especialmente cuando muchas personas desempleadas. Además, las personas se enfrentan a facturas impagadas de crédito, alquiler e hipotecas. Básicamente, lo que nos va a plantear aquí es la paradoja del ahorro. Cuanto más estímulo des, más miedo se produce en la población por la propia recesión que creen que se aproxima y, por lo tanto, muchos optan por ahorrar en lugar de gastárselo y entonces no genera efecto estímulo. Lo que queremos es regalar dinero para que se lo gasten y si se lo gastan no se produce la recesión económica, no cierran los negocios, ¿me seguís? Y aquí tenemos el gráfico donde muestra claramente esa divergencia. El SP tira para arriba en V y el GDP se hunde. ¿Qué ocurre? A ver, aquí hay una salvedad que nos puede dar algo de esperanza. Decimos generalmente en el argot económico que el ciclo bursátil precede al ciclo económico, es decir, va por delante. El ciclo económico está experimentando, voy a decirlo de otro modo, vais a ver cómo ahora lo entendéis. La bolsa cayó mucho antes que el GDP. ¿Lo veis? Claro, porque se ha publicado después el GDP del segundo trimestre. Eso quiere decir que, igual que esta caída la replicó con esto, esta subida la podría replicar con esto. Sí funcionan los estímulos fiscales. ¿A qué se entiende ahora? ¿A qué se entiende? Las contracciones del Producto Interior Bruto de producirse van por detrás del ciclo bursátil. Entonces, si siguió la contracción del PIB, siguió la caída de la bolsa, la siguió, quizá la ruptura de máximos del Nasdaq preceda a una corrección en V también del PIB. Ojalá que sí, porque eso sería muy buena noticia. No olvidéis que hubo una promesa que hizo Donald Trump hace un mes, quizás, no sé, más. Prometió que el 2020, el fin del año 2020, se finalizaría con la tasa de crecimiento más alta de la historia de la humanidad, dijo. ¿Esto qué podría ser? Pues que efectivamente metan un rebote en el... Claro, podría llegar a ocurrir, ahora lo entendemos, si tenemos en cuenta lo que ha caído. Ya ha caído un 30 y pico por ciento del Producto Interior Bruto, 32 creo que ha sido, ¿no? Un poquito menos de lo que esperaban, 34 esperaban. Si ha caído un 32 frente a un 34, quiere decir que si se recuperase un 40 o un 50, incluso menos, si se recuperase un 25%, sería una tasa récord de crecimiento en un trimestre. ¿Me seguís? Entonces, claro, técnicamente sí, se puede decir que ha crecido un montón, lo que está haciendo es recuperar la actividad. Y aquí tenemos dos gráficos que van de la mano. El oro, por cierto, y el índice dólar. Entonces, toda esta subida que ha hecho el oro venía con todo este tobogán que ha hecho el dólar. ¿Lo veis? Ahora bien, en los últimos minutos el oro ha roto esto. Se ha puesto aquí, la cuña ha roto al alza. ¿Vale? Lo que ocurre ahora después, pues está por ver. O bien sube y hace un pullback y se consolida por aquí arriba, o le mete en venta también. Mientras tanto, lo que parecía un hombro cabeza hombro invertido en el índice dólar nos lo llevaría para arriba, es decir, lo que empujaría sería al índice dólar para acá, por lo menos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con la ruptura que ha hecho al alza el oro es probable que este movimiento ya no se produzca, o que en todo caso haga así, ¿vale? Y se lateralice. La plata también ha metido una subida muy fuerte, ¿eh?
todas maneras están sobrecompradísimos, tanto el oro como la plata. Da terror verlos porque el que se meta con las subidas ahora se arriesga a que le mete una corrección brutal. El que vaya a comprarlo ahora, ¿eh? ¿Qué tenemos? Tenemos datos que han fomentado un poquito la subida de los últimos 3 días en bolsa, incluyendo el cierre de la semana pasada. Y es que son datos que, bueno, nos dan un calendario de empleo alemán no tan malo como el previsto, PIB de Alemania un poquito peor de lo previsto, PIB de Estados Unidos un poquito mejor de lo previsto y nuevas peticiones de subsidio de desempleo pues un poquito mejores de las previstas, pero muy aproximado a lo que se esperaba. Luego, si me voy a las citas, tengo cambio de empleo no agrícola esta semana y el dato de empleo y nóminas no agrícolas el viernes. Este dato genera muchísima volatilidad. Así que prepararos porque el viernes, 14:30 hora de Londres, 3:30 hora de España, europea y América Latina en torno a las 10:30 de la mañana, calculo, según el país donde estés, lo que veremos será que este dato al publicarse producirá probablemente bastante volatilidad. Y eso hará que el oro, al romper máximos de la vuelta, o en todo caso siga más para arriba, ¿vale? Si el dato no es tan malo como se esperaba, pues probablemente el oro de la vuelta. Hay un repunte fuerte del dólar, hay una ruptura de máximos del Nasdaq, eso lo veremos luego. Aquí tenemos las dudas sobre si hay un posible o no acuerdo fiscal. Y aquí dice, probablemente una semana o dos más. El senador Pat Toomey dice que las negociaciones para la próxima ronda de beneficios de estímulo tomarán más tiempo de lo habitual, ya que los republicanos están divididos sobre el tema. ¿Vale? Entonces, la CNBC nos dice que efectivamente hay debate dentro del seno republicano sobre si aprobar o no las medidas tal con el paquete de estímulo fiscal que está expuesto.